Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es la importancia de tener buenos referentes, a cargo de Enrique Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. La importancia de tener buenos referentes. Yo no sé si al mirar tu pasado y pensar en tu familia ascendente como abuelos, bisabuelos, padres, te sientes necesariamente orgulloso. Yo acá no digo que te avergüences, digo si te sentís orgulloso de quienes te precedieron. Si te parás en tu apellido, el que llevas, el de nacimiento, ¿cómo te sentís? Algunos más afortunados heredaron dinero, talentos, dones, formas de pensar. Eso es la herencia, lo que nos legaron. Independientemente si nos dejaron o no algo material, nos dejan una forma de pararnos ante la vida, nuestros padres y nuestros abuelos. Somos los hombres y mujeres que somos por la crianza que tuvimos, por el entorno que nos rodeó. Y yendo a las Escrituras, mientras preparaba este tema, descubrí a un hombre que a mí me sorprendió mucho, porque no es de los más conocidos o los que más se mencionan en la palabra de Dios, pero nace en una familia totalmente disfuncional. Vamos a romper con ese refrán que dice, de tal palo, tal astilla. No se va a dar en esta historia eso. Su abuelo, a ver si ustedes lo van a ir descubriendo a medida que doy características de su abuelo y su papá. No es fácil, ya les digo. Su abuelo era un asesino que sacrificaba a sus propios hijos en rituales religiosos. O sea que el hecho de que este hombre estuviera acá en la palabra de Dios ya es un milagro, porque se dedicaban en su familia a sacrificar a sus propios hijos. Su padre era un seguidor de la magia negra. No. Ya van a poder seguir tirando para acertar. Era un seguidor de la magia negra y su abuelo era muy corrupto. Una pista, su abuelo se llamaba Manasés y fue recordado y sigue siendo recordado hasta el día de hoy, según 2 Reyes 21:16, por haber derramado mucha sangre inocente. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que dice la palabra de Dios que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo al otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Este Manasés era el abuelo de este muchacho. Su padre, otra pista, su padre se llamaba Amón y murió a espada de sus propios oficiales y amigos porque hizo todo lo que estaba mal delante de Dios. La pregunta, ¿quién es esa persona? Bueno, ya van a saber quién es. Los voy a dejar picando. Otra pista, accede al trono con tan solo 8 años de edad. Ya veo algunos que,
ya va cerca la cosa. Pero revierte la tendencia de la nación, por supuesto no a los 8 años, pero crece en ese trono y le imprime un nuevo cauce a su país, a su época, y sus logros son tan notables, que los seguimos recordando más de 2000 años después. No. Josías. Josías tenía 8 años, dice la palabra de Dios en Segunda Reyes. Todos los pasajes están en la Nueva Traducción Viviente. Subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él, o sea Josías, hizo todo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Más adelante vamos a ver que ahí dice que siguió el ejemplo de su antepasado David. No era su padre, no era su abuelo, no era su bisabuelo. Después vamos a ver un poquito este detalle. Josías toma como referente de vida, un ejemplo a seguir, a David. Como dijimos, no era su padre, pero él fue buscando en su descendencia para atrás hasta llegar a alguien de donde él podía tomar un buen ejemplo a seguir. Y yendo muy atrás en su descendencia, llega hasta David. Y Josías hereda un trono frágil, deslucido, desordenado. Y en ese contexto se encuentra Josías. Un pueblo que había perdido el rumbo. Ustedes lo van a ver ahora, vamos a más adelante ver algo acerca de este pasaje. Y van a ver que estaba totalmente desordenado en aquel entonces el lugar que le toca acceder a Josías. Y acá está el punto de esta charla, que a veces hay que saltar la sangre para encontrar un mentor. ¿Quién es un mentor? Acá dice, pero con ejemplos más prácticos. Acá dice, el concepto de mentor refiere a quien actúa como guía o consejero de otra persona. ¿Quién puede ser en la vida cotidiana un mentor? Un padre o una madre pueden ser un mentor. ¿Quién más? Un profesor puede ser, un hermano, ¿sí? Un amigo. Ahora, por ejemplo, ¿los deportistas tienen mentores? Los deportistas, los músicos, los estudiantes, muchas veces los profesionales en las carreras que eligen, tienen mentores o personas a quien tienen como referentes a seguir. El niño en sí, el niño pequeño, tiene mucho potencial, pero necesita alguien que le marque el camino por donde andar. Por ejemplo, un pastor también es un mentor. Un profesor, como dijeron, es un mentor. Pero el verdadero mentor es aquel que te exige, no lo que te dice lo que querés, lo que querés escuchar, sino lo que realmente necesitas hacer. Y no nos queda otra. O nos sentamos a maldecir lo que nos tocó y empezamos a reprochar todo lo que nos tocó o tenemos en nuestro paquete alrededor, o buscamos un mentor que a veces puede estar en el mismo linaje nuestro y a veces no. Pero vamos a ver la importancia que tiene elegir nuestros mentores en la vida. Vos y yo necesitamos un modelo a seguir. Saben que en el 2014 en Uruguay, en la revista, no sé cuántos tienen la costumbre de leer quizás revistas que vienen en los diarios, pero la consigna de Café Negocios es parte del diario El Observador. Y en el año 2014
se llevó una encuesta cerrada de diferentes empresarios referentes de nuestro mercado. ¿Con qué fin? Con el fin de visualizar cuáles eran los empresarios uruguayos considerados como referentes por sus propios colegas. Esta encuesta fue respondida por 60 empresarios conocidos de nuestro país. La consulta fue enviada a estos empresarios que eran participantes de los siguientes sectores: comercio, construcción, turismo, industria, servicios, tecnología, agro y construcción. Además, tuvieron la particularidad de extenderlo más, un mix de diferentes generaciones. Entonces, escogieron a ejecutivos de multinacionales como directores de empresas medianas y pequeñas. Y en un breve cuestionario se les preguntaba cuáles eran sus 3 principales referentes empresariales del medio local y que dieran las razones de por qué los habían elegido. Vamos a ver cuáles eran. Todos los conocemos. Los conocen porque yo les puse lo que dice abajo cada uno, pero los 3 más votados en esta encuesta fue Carlos Lecueder, es especialista en dirección de centros comerciales y fue pionero en traer el formato de los shopping centers a Uruguay. En segundo lugar, Orlando Dobat es el fundador y presidente de Zona América, una zona franca con más de 350 empresas instaladas en las que trabajan más de 10.000 personas. Y el tercero, como ven, la encuesta es del 2014, porque los dueños actuales de Tienda Inglesa son otros capitales, si bien Robin Henderson sigue teniendo el 10% de las acciones. Es muy inteligente este hombre, porque con el 10% de lo que le entra a Tienda Inglesa, imagínense que ya vive tranquilo. Presidente y propietario de Tienda Inglesa. Acá dice con 10 locales. Ahora hay muchos más y hay una política mucho más amplia de instalar pequeños supermercados, no como antes que se apostaba a superficies muy grandes. En aquel entonces ya tenían 10 locales y alrededor de 4.000 empleados. Ahora, el pasaje bíblico no aclara a los pies de quién queda Josías, porque su padre y abuelo ya no estaban. Entonces, no podemos elegir a nuestros padres y abuelos, pero sí tenemos la obligación moral, ética, espiritual y humana de elegir a nuestros mentores. Capaz vos me decís, yo no tengo modelos a seguir, pero eso no es correcto y te voy a explicar por qué. Porque en algo o en alguien te tenés que inspirar para avanzar. A veces decimos, me gusta cómo hizo tal persona esto o aquello. O mirando a alguna persona o a alguna empresa, llegamos a decir, esto no lo voy a implementar, no sea que me pase lo mismo que le pasó a ellos también. Y la Biblia dice que Josías nace y se encuentra con que no tiene modelos a seguir. No podemos, el pasaje bíblico que vamos a ver a continuación, pues no lo vamos a leer, lo vamos a ver en un video, que hace una pequeña reseña de la vida de Josías para que comprendamos un poquito más el entorno que le rodeaba. No aclara a los pies de quién queda Josías. Como dijimos, su abuelo y su padre ya no estaban. Pero sí dice que Josías nace y se encuentra con que no tiene modelos a seguir. Vamos a ver rápidamente este video. Y si ustedes quieren en sus casas, abren en Segunda de Reyes, capítulo 22, y pueden desarrollar mejor esta historia. Josías, algunas cositas que vimos en el video. Con 24 años de edad, porque dice que a los 18 años de su reinado
Si él comenzó con 8 años, 8 más 18, 26 años, toma acciones inmediatas. Comienza a ordenar las cosas. En esa búsqueda ustedes vieron que aparece el rollo, que eran los libros de la ley, el Pentateuco, y toma acciones inmediatas. Dice ahí el pasaje de Segunda de Crónicas, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Algo importante es que acepta su realidad, acepta lo que le toca vivir. Toma conocimiento real de lo mal que lo habían enseñado en su casa y entendió que Dios lo había puesto ahí para hacer un cambio radical. Es interesante esto y no es algo menor, que acepta la realidad que le toca vivir. Muchas veces nosotros no aceptamos lo que nos toca vivir, o la situación en la cual estamos parados, no la entendemos o no la queremos entender y comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Algo interesante, y ustedes vieron cuando el sacerdote empieza a leer el rollo, ¿cuál es la actitud de Josías? Él rasga su vestidura. Era una señal de decir: estoy realmente muy triste por todo lo que el pueblo estaba haciendo, teniendo el rollo, pero estaba totalmente abandonado, a tal punto que ni sabían. Fue ordenando que apareció el rollo. Y cuando comienzan a leerlo se dan cuenta lo lejos que estaban de las cosas de Dios. Y dice en Segunda de Reyes, y acá vamos a ver cuál es el secreto en la vida de Josías. Y lo importante que es tomar y tener buenos referentes en nuestra vida. Ustedes, antes de leer el pasaje, ahora pues lo tenemos, yo estaba pensando, si nosotros conociéramos desde niño a Josías y vemos el entorno que tenía Josías, ¿alguno podía imaginar que se podía decir de él esto? Nosotros a veces vemos gente a nuestro alrededor que decimos: no, pobre niño o pobre joven, mira en dónde se crió. Pero vamos a ver que nunca es tarde para cambiar y que Dios tiene planes maravillosos para vos y para mí. Y que no importa dónde estás parado, Dios puede hacer nuevo lo que ahora no se ve. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo otro rey como él. Un joven que se destacó porque tomó decisiones radicales. Tuvo que saltar la sangre porque en su entorno no había nadie que fuera un modelo a seguir. Y esto es lo que le dio valor a Josías. Tenía a alguien a quien imitar. Estaría en todo momento preguntándose, yo lo puse ahí porque me lo imaginaba, iba a hacer tal cosa y se preguntaría: ¿qué haría David en mi lugar? Y quizás mañana tú elegís a alguien como referente y te preguntás lo mismo. Si estoy siguiendo a tal persona, ¿qué haría tal persona en esta situación? Y a veces es importante, es muy importante, tener estas cosas y a veces hacernos preguntas de cuando vamos a tomar una decisión. ¿Qué nos enseña esto? Que el mentor no tiene que estar las 24 horas al lado tuyo. No tiene por qué estar vivo, porque era un antepasado de Josías. Había pasado, pero él había escuchado y había leído acerca de David y dijo: yo quiero ser como este tipo. Yo quiero seguir el ejemplo de esta persona. No necesitas el celular de tu mentor.
conociendo quién era, cómo se conducía, qué hacía, qué pensaba, cómo actuaba, si es una persona digna, un verdadero hijo de Dios, va a ser una persona que te va a conducir a Dios. Y para ir entrando en la etapa final de esta charla, David había dejado un legado y Josías decidió hacer todo lo que él había hecho. Si tu mentor es un hombre o una mujer de Dios, no vas a idolatrar su persona, pero sí vas a querer adorar al Dios de tu mentor tal como lo hizo Josías. Y eso te conducirá a Dios. Quizás tengas que hacer como Josías, saltar la sangre, porque los ejemplos de vida que hay en tu apellido no son dignos de imitar. Y a partir de ahí comenzás a escribir una nueva historia en tu linaje. Y como decía anteriormente, nunca es tarde para cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. Y así sucedió con Josías. Con 26 años comenzó las reformas y revirtió la historia. Esta palabra en esta tarde va para alguien de ustedes que está decidido a cambiar su estilo de vida. Quizás en tu familia se acostumbra a mentir mucho y tú decidís a partir de hoy no voy a mentir más. O quizás te ves rodeado de gente que vive en una vida de murmuración, murmurando uno del otro, y tú decidís, yo no voy a murmurar más. Si hay un patrón negativo en tu alrededor, vos decidís revertirlo. Y Josías tomó la decisión de cambiar y revierte su vida a tal punto que dice la Escritura que no hubo ni habrá otro rey en toda la humanidad como lo fue él. Y yo te propongo para terminar en esta tarde una reforma, pero no una reforma nacional, sino una reforma familiar, una reforma sanguínea, donde vos y yo decidimos a partir de hoy lo siguiente. Decido a partir de hoy cambiar aquellas cosas que están mal delante de Dios y decir, voy a generar un camino nuevo para la generación que viene detrás de mí. Y quiero terminar con una pregunta que está en pantalla y preguntarte, y esto quizás te lo tengas que preguntar personalmente tú, y quizás ir hasta lo profundo, y son cosas que quizás te pegan hoy en esta tarde y quizás estás diciendo, ¿qué estoy dejando yo para quienes vienen atrás de mí? ¿Qué legado vas a dejar para quienes vienen detrás de ti? ¿Vas a dejar cosas que no sirven para nada, como fue el caso de los padres y abuelos de Josías? En ese entorno se crió Josías, que no lo vamos a repetir, era calamitoso. Sin embargo, David había dejado un legado y Josías se agarró de ese legado. Y yo quiero que vos reflexiones en esta tarde y puedas irte con esta pregunta a tu casa y decir, ¿qué legado voy a dejar para los que vienen detrás de ti? Que Dios te bendiga y que al considerar brevemente la historia de Josías, puedas tomar esa decisión hoy de cambiar tu propia historia. Y nunca es tarde para cambiar nuestra forma de caminar y nuestra forma de actuar. Y que podamos ser personas que con el tiempo otros puedan decir, este sí que dejó un buen legado. Y que podamos tener esa capacidad de cambiar y de saber que no importa dónde estoy, en qué entorno fui educado o criado, Dios puede cambiar tu situación.
Que Dios te bendiga.